Nuevos bloqueos en el transporte terrestre y aéreo en Francia marcan el segundo día de huelga contra la reforma de pensiones promovida por el presidente Emmanuel Macron. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles afirmó en un comunicado que solo circularán el 10% de los trenes de alta velocidad y seguirán suspendidos los trenes a España, Italia y Alemania. Tenemos reporte desde la capital. Luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenara iniciar la redacción de cargos para un juicio político contra el presidente Donald Trump, el precandidato presidencial demócrata Joe Biden aseguró que el presidente se incriminó a sí mismo y que la democracia estadounidense está en juego. Los países integrantes del Mercosur reafirman su rumbo liberal, su apuesta por el libre comercio y más democracia en la región. En su cumbre regional celebrada en Brasil, los líderes resaltaron la necesidad de seguir con las políticas de apertura comercial y alertaron contra el proteccionismo y los retrocesos ideológicos. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24, soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. En Francia se vive el segundo día de huelga contra la reforma pensional impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Según las autoridades, la red metropolitana de transporte parisino y 10 líneas del metro se vieron afectadas. Los sindicatos responsables del paro de transporte afirman que planean continuar hasta que el presidente Macron retroceda en su reforma de pensiones. Para ampliar esta información, vamos de inmediato hasta la ciudad de París con nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, muy buenos días. ¿Cuál es la situación actual en el transporte y en general de los servicios públicos, sobre todo en la ciudad de París? Hola Raúl, efectivamente ya lo anunciábamos ayer que este movimiento en lo que respecta a los transportes metropolitanos de la ciudad de París y la región parisina se extiende por lo menos hasta el día lunes. Por lo tanto, la situación sigue siendo parecida a la de ayer. Funcionan, como tú decías, 10 de 16 líneas de metro. Solamente funcionan aquellas que no tienen chofer, que son automáticas. Y en lo que respecta al tranvía, los buses o los trenes regionales, esos trenes que acercan a la gente a la ciudad de París de cercanías están funcionando de manera intermitente. Hay que decir que se han sacado también buses de recorrido, de largo recorrido a la calle, los famosos buses Macron, para intentar suplir esa falta de ferrocarriles de cercanía. Hay que recordar que los trenes también, al menos hoy, están en huelga. Se calcula, como tú decías, que solamente un 10% de los trenes de alta velocidad están funcionando y un 30% de los trenes regionales en lo que respecta a toda Francia. Los aviones también, Air France ha anulado 30 vuelos domésticos y otras líneas un 20%. En general, se calcula que la huelga está siendo menos acogida en lo que respecta al sector de la educación. Solo un 15% de los colegios de la región parisina están cerrados porque ayer quizás se anunció un aumento en los salarios de los profesores y eso podría haber calmado a los maestros. Lo que sí pasó hoy, Raúl, es que mucha gente sacó el auto a la calle porque ayer se pensaba iba a ser una jornada quizás excepcional, pero se ha visto que la jornada y la huelga sigue, por lo tanto hoy hubo hasta 370 kilómetros de atascos en la región parisina. Erika, hablemos ahora de las consecuencias de esta huelga a nivel político. ¿Qué ha pasado hasta el momento y cuál es la postura del gobierno? Bueno, hay que decir que los sindicatos se sienten muy fuertes, un movimiento que estaba bastante debilitado en Francia. Ayer entre 800.000 y 1 millón de personas salieron a la calle, por lo tanto hoy están muy contentos, están reunidos para decidir qué pasa con este movimiento, sobre todo mañana sábado. El gobierno dice que sigue con este proyecto, no ha habido declaración del presidente, pero a través del Elíseo dicen que el presidente sigue porque este es un pulso muy importante para él, un reformador nato, pero que lo quiere hacer con consultas. En todo caso, sindicatos, líderes sociales van a ser reunidos y recibidos el día lunes por la ministra de Cohesión Social y por el señor Jubilaciones, que encargó el proyecto al gobierno de Emmanuel Macron. Podría haber ciertas concesiones y el primer ministro debe hablar a fines de la próxima semana y al fin desvelar este proyecto que justamente por eso causa tantos problemas, porque no se conoce exactamente lo que va a decir. Erika, gracias por la información, que tenga usted un muy buen día. Y es que la reforma que espera sacar adelante el presidente francés Emmanuel Macron implicaría modificaciones radicales al sistema de pensiones en el país, algo que ningún gobierno se atrevió a intentar desde una ola de protestas en 1995. Veamos más en el siguiente informe. La historia podría repetirse en Francia. En noviembre de 1995, millones de ciudadanos se tomaron las calles para protestar por las reformas a la seguridad social promovidas por el gobierno de la época. París estuvo colapsada. Con el transporte suspendido, la gente tuvo que buscar una forma distinta de llegar a sus trabajos. La razón del caos: el sorprendente anuncio del entonces primer ministro Alain Juppé de impulsar reformas sociales.
Su objetivo era alinear el sistema público de pensiones con el privado. El 15 de noviembre de 1995, el primer ministro defendió sus propuestas ante el Parlamento. Nosotros lograremos lo que no hemos podido en los últimos 30 años. Debemos pasar esta reforma, debemos hacerlo ahora y todos juntos. El deseo de Macron de tramitar su proyecto legislativo es una reminiscencia de la pasión mostrada por Juppé. Pero la ira que desató el plan de 1995 también existe hoy. En ese entonces, las tensiones entre el gobierno y las empresas ferroviarias alcanzaron su punto de ebullición. Éric Woerth era el consejero de Alain Juppé en 1995. Esperábamos que el periodo festivo ayudara a disminuir las tensiones y nos llevara de vuelta a la mesa de negociaciones para discutir las reformas, pero debido a la abrupta decisión de Chirac, no tuvimos tiempo. Juppé y Jacques Chirac finalmente atendieron las demandas de los manifestantes. Para Macron sería más difícil dar vuelta atrás, pues las reformas son una promesa de campaña. Pasamos a noticias de Estados Unidos, donde se calienta a ritmo acelerado la campaña de cara a las elecciones de 2020. Después de publicar un video donde ataca la credibilidad de Donald Trump como líder mundial, fue el turno del demócrata Joe Biden de recibir ataques, no por parte del líder de la Casa Blanca, sino de un ciudadano de Iowa que lo confrontó por supuesto rol de su hijo Hunter, que habría tenido en el escándalo ucraniano que hoy salpica al presidente. Durante el acalorado intercambio, Biden llamó al hombre maldito mentiroso y más adelante, durante una entrevista, dio su opinión sobre el caso de un posible impeachment contra Donald Trump. Déjeme ponerlo de esta manera. Creo que él se ha imputado a sí mismo. Él ha dicho que ha llamado a al menos 2 líderes mundiales para tratar de interferir en la elección, para que digan algo malo sobre mí o sobre Hillary en su momento. En su último discurso, Washington dijo: lo que acaba con las repúblicas es la interferencia extranjera. Ningún presidente ha hecho eso. Ninguno lo ha hecho. En la historia de Estados Unidos, solo 2 presidentes han sido sometidos a un impeachment: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Sin embargo, ninguno de ellos fue removido del cargo. Richard Nixon, por su parte, renunció a la presidencia antes de que la Cámara Baja votara para llevarlo a juicio político. Para ustedes hacemos un recuento a la historia de estos casos de impeachment en la Unión Americana. Antes de Trump, solo se habían formulado cargos contra 3 presidentes de Estados Unidos: Andrew Johnson, Richard Nixon y Bill Clinton. Pero solo Johnson y Clinton fueron realmente acusados. La Constitución de Estados Unidos dice que los presidentes pueden ser enjuiciados por traición, soborno y otros delitos graves y delitos menores. La Cámara de Representantes tiene el poder de enjuiciar al presidente y el Senado, en un proceso separado, decide si el presidente seguirá o no en su cargo. Andrew Johnson, el 17º presidente estadounidense demócrata, fue acusado en 1868 por despedir a un miembro del gabinete sin la aprobación del Senado, que era ilegal en ese momento. El Senado no lo removió de su cargo. Bill Clinton fue acusado en 1998 a raíz de una declaración que hizo en la que afirmaba falsamente que no tenía una relación sexual con la pasante de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. En este caso, los argumentos del juicio político incluyeron mentir bajo juramento y obstruir la justicia. El Senado no tenía la mayoría de 2/3 necesarios para destituirlo de su cargo. El Congreso redactó artículos de juicio político contra Richard Nixon en 1973 a raíz del escándalo de Watergate, incluida la obstrucción de la investigación de su administración, pero renunció antes de que se votara en la Cámara. Pasamos a noticias de nuestro continente. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cerró la cumbre de Mercosur en la ciudad brasileña de Bento Gonçalves. Durante su discurso ante el bloque comercial, que también incluye a Paraguay, Uruguay y Argentina, instó a los presentes a aprobar una reforma en el bloque para permitir que los países se beneficien de un mayor comercio internacional. Cambio de tono sobre el comercio internacional. Mientras hablaba al cierre de la cumbre de Mercosur, el presidente brasileño Jair Bolsonaro instó al grupo a reducir su arancel externo común y promulgar reformas para que el grupo comercial sea más ágil. Hoy firmaremos tratados que ayudarán a simplificar la relación entre nosotros, como los tratados para mejorar los bloques comerciales.
No podemos perder el tiempo. Necesitamos llevar a cabo las reformas que están dando vitalidad al Mercosur, sin aceptar retrocesos ideológicos. Es una postura destacable que difiere de la que tuvo cuando asumió el cargo por primera vez. El presidente de 64 años ha sido un crítico de la globalización y en enero dijo que Mercosur no era una prioridad. El bloque está actualmente conformado por 4 países: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Venezuela fue suspendida por tiempo indefinido en 2017. Bolivia firmó el protocolo de adhesión en 2015 y se encuentra en proceso de incorporación por los congresos de los estados que son parte de Mercosur. A principios de este año, Mercosur y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo de libre comercio tras 20 años de negociaciones. Representando a más de 800 millones de personas, si se ratifica, se convertiría en el mayor acuerdo comercial alcanzado por ambos bloques en términos de ciudadanos involucrados. 20.1% de las exportaciones del bloque comercial latinoamericano se destinaron a la Unión Europea en 2018, un porcentaje por valor de 42.600 millones de euros. Las exportaciones de la Unión Europea al grupo comercial, principalmente por maquinaria y productos farmacéuticos, sumaron 45.000 millones de euros. En Chile persiste el reclamo ciudadano por la renovación de la Constitución que data de la dictadura de Augusto Pinochet. Esto ha llevado a que los chilenos salieran a comprar de manera masiva en las calles y librerías del país un ejemplar de la Constitución que posiblemente sea modificada tras el plebiscito previsto para abril de 2020. Juguetes, ropa, relojes y también la Constitución. En las últimas semanas en Chile se ha convertido en uno de los libros más vendidos en todo el país. Karina afirma que vende entre 15 a 20 diarias en su puesto ambulante del centro de Santiago. No es nuevo, pero ahora se está vendiendo certo. Es uno de los más vendidos ahora en el momento. ¿Desde cuándo se está vendiendo? Desde cuando pasó todo esto de las revoluciones, todo. La manifestación que ha pasado. La Carta Magna también ha sido el documento más descargado de la Biblioteca del Congreso y en las últimas 5 semanas ha pasado a aparecer recurrentemente en la lista de libros más vendidos, también en librerías formales. La semana del estallido propiamente tal, cuando sucede la primera demanda de Asamblea Constituyente, ya empieza en realidad las primeras preguntas sobre la Constitución y sobre ciertos libros, fundamentalmente lo de Atria, la Constitución tramposa. La Constitución chilena fue aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y nunca fue refrendada por el pueblo chileno. En el estallido social del 18 de octubre, cambiarla por una nueva ha sido una de las principales demandas ciudadanas. Es evidente como que estamos en una crisis política, económica, social en general, y esa crisis está particularmente amarrada como por la Constitución, pues, y es una Constitución que no es una Constitución que haya sido democráticamente planteada por ciudadanos. Entonces creo que hay que conocerla en cierta forma, por lo menos algunos lugares estratégicos, con tal de comprender cuáles son los amarres del modelo actual constitucionalmente. Todo un boom por la Constitución que muestra que los chilenos quieren conocerla bien antes de decidir si cambiarla y cómo hacerlo en el plebiscito de abril de 2020. Y finalmente llegó a Madrid la activista ambiental Greta Thunberg, que viajó durante unas 9 horas a bordo de un tren nocturno que la llevó desde Lisboa, en Portugal, hasta la capital española. Thunberg, que ha inspirado a miles de jóvenes en todo el mundo a unirse en masivas protestas por la crisis climática, ya se encuentra en el recinto donde la cumbre de la COP25, donde los líderes mundiales discuten maneras para contrarrestar los efectos del cambio climático. Y atención a todos los fanáticos de Star Wars. En la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, los seguidores tendrán la oportunidad de asistir a una exposición interactiva de la saga. Esta es organizada por Dolby Laboratories y Walt Disney Studios de cara a la salida a las salas de cine del 9º episodio Star Wars Rise of Skywalker. Son en total 11 salones de más de 1.800 metros cuadrados en los que amantes de Star Wars podrán disfrutar de experiencias inmersivas de imagen y sonido y podrán incluso dar muestras de sus habilidades con los sables láser. De esa manera llegamos al final del informativo en France 24. Muy buen día para todos. Hasta pronto.